Muchas gracias y buenos días a los ponentes asistentes a esta sesión del Congreso que ha organizado la Cátedra de Derecho del Mercado Financiero, que dirige mi compañero y buen amigo Alfonso Martínez Echevarría, a quien agradezco mucho la imprudencia de haberme invitado como ponente a participar en este magnífico Congreso, que es ya sin duda un referente en materia de gobierno corporativo. Como creo que con esta presentación ya he consumido buena parte del tiempo de mi intervención, procuraré ser lo más sintético posible, entre otras cosas porque estoy convencido de que mis compañeros de Virtual Mesa tienen cosas mucho más interesantes, desde luego que las dirán mucho mejor que yo. Como asimismo saben, el Congreso de este año versa sobre la modificación del Código de Buen Gobierno, con especial referencia a la sostenibilidad y a la reputación. Esta mesa está dedicada a la retribución de administradores, con especial referencia a la recomendación 64ª del Código de Buen Gobierno, y mi intervención está limitada a los principios inspiradores de la retribución de las sociedades comunes. Recordando esto, obviamente no quiero resultar redundante con el moderador, sino comentar que si matematizara mi intervención tendría que sumar estos tres elementos: título del Congreso, del panel y de mi intervención, dividirlo por los 15 minutos de exposición y de ese cociente saldría el contenido de mi ponencia. En este sentido, yo creo que tengo la inmensa fortuna de compartir mesa, entre otros ponentes, con la profesora Marta Zabaleta, con quien un reciente libro que acaba de ser editado sobre retribución de consejeros, ambos hemos escrito el capítulo dedicado a la retribución de los consejeros en la cotizada. De ahí que yo me centre más en los principios y propiamente en la política retributiva. Es decir, que yo me voy a centrar en el continente de la retribución y ella en el contenido. Con relación a este continente voy a estructurar mi intervención en dos partes. Primero voy a hacer, a modo introductorio, una reflexión general sobre el estado previo de la cuestión que lleva a la adopción de los actuales principios que inspiran nuestro régimen de retribución de consejeros, para a continuación revisar si la aplicación de esos principios y con ella la del régimen que los contiene ha significado un cambio de paradigma en la retribución de los consejeros. Por tanto, voy a comenzar con esa reflexión general a la que acabo de hacer referencia, que en mi opinión explica la adopción de los actuales principios en que se sostiene la retribución de los consejeros de las sociedades cotizadas y que se ve influida por tres factores. El primero de ellos es que el actual régimen retributivo no deja de ser un sistema de muy reciente configuración. Hasta mediados de la pasada década, el sistema es prácticamente vigente en los códigos de comercio. Es a raíz de la importante reforma legal de 2014 cuando podemos empezar a hablar de un verdadero régimen de retribución de administradores. Lo mismo sucede con los códigos de buen gobierno. El primer código español es más de principios de este siglo que de finales del siglo pasado. Esto nos lleva a una primera conclusión, y es que los principios que sostienen la norma son tan recientes como la misma norma, ya sea la legal o la de voluntario cumplimiento. El segundo factor reside en la misma práctica de la retribución, que no se puede desligar a su vez de la práctica de los sistemas de gestión empresarial. Y la gestión empresarial tiene un antes y un después si tomamos como línea divisora los años 80 del pasado siglo. La retribución de los consejeros en el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 70 del siglo XX, los que se han venido a llamar los 30 gloriosos, se puede observar que el monto promedio ajustado a la inflación de la retribución de los consejeros de las mayores empresas de Estados Unidos se mantuvo asombrosamente estable. Sin embargo, en las siguientes 2 décadas crece a un ritmo del 5% anual, por lo que a finales de los años 90 la retribución se había doblado por década. Esa tendencia ha sido extrapolable al resto del mundo, aunque los salarios hayan sido más moderados. Por el contrario, el tiempo de permanencia en el cargo se ha reducido en la misma proporción. Es decir, la permanencia de un consejero delegado del índice Standard & Poor's se ha reducido a la mitad, ya que ha pasado de unos 10 años en la década de los 90, del siglo pasado también, a 5,5 en la década siguiente. El tercer factor, que yo considero esencial para entender estos principios de la retribución de los consejeros, es la superposición de regímenes y de sistemas de organización en la gran sociedad anónima cotizada. El régimen especial de retribución de determinadas sociedades, especialmente financieras, pero también las que reciben ayudas públicas, va filtrándose hacia la sociedad cotizada común. Por su parte, derivado de la aplicación de las normas de gobierno corporativo, los sistemas monista y dual de organización de órganos de administración van a confluir. Esto tiene un impacto no solo en las funciones de los consejeros, sino en su categorización y, por supuesto, en la retribución. Hecha esta reflexión general, me correspondería hacer mención
a cómo se han configurado en nuestro ordenamiento los principios inspiradores en materia de retribución, que son conocidos con el nombre de principios de adecuación y de transparencia. El principio de adecuación de la retribución es una de las novedades que precisamente introduce la reforma de 2014. Este principio se incorpora en el apartado cuarto del artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que la remuneración deberá guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica y los estándares de mercados de empresas comparables, al tiempo que deberá estar orientada a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad. Como es sabido, este artículo se sitúa dentro del texto legal en lo que sería el régimen general aplicable a todas las sociedades, cotizadas o no, aunque existe un cierto consenso en la doctrina de que es más propio de la cotizada que de la sociedad cerrada. Personalmente, yo discrepo de esta opinión. Creo que este principio es igualmente apropiado para la sociedad cerrada e incluso más necesaria para la cerrada que para la cotizada, porque en última instancia el principio de adecuación va a aparecer claramente desarrollado en las disposiciones de buen gobierno corporativo, que van a concretar este principio de adecuación a través de dos criterios, el de proporcionalidad y el de sostenibilidad. Es decir, que utilizando una parábola bíblica podemos afirmar que el verbo, que sería el principio de adecuación, se va a hacer carne a través de los criterios de proporcionalidad y de sostenibilidad. Curiosamente, la aplicación del primero de estos criterios, el de proporcionalidad razonable de la retribución, puede llegar a tener en la práctica un efecto contrario al buscado, ya que la comparación con empresas similares puede llegar a elevar las retribuciones, dando al traste con lo que sería la finalidad moderadora pretendida por la norma. Por su parte, otro de los elementos para determinar lo que es la situación económica de la sociedad en cada momento no tiene en cuenta otros factores no estrictamente empresariales que puede elevar la subjetividad de la norma. Y al momento actual me remito, porque considero que es un excelente ejemplo. Incluso una situación económica desfavorable de la sociedad no implicaría necesariamente una moderación de la retribución, ya que las situaciones de crisis empresarial se requieren gestores con especiales capacidades que justificarían una retribución elevada. Esto último guarda íntima relación con la obligación legal de retribución del cargo de consejero en sede de cotizadas. La previsión que realiza el proyecto de ley de eliminar el adverbio necesariamente del artículo que establece la onerosidad del cargo permitiría hacer el cargo gratuito con efectos asimismo extravagantes. Me explico. La práctica empresarial ha conocido el caso de afamados ejecutivos de importantes compañías cotizadas que aparentemente han renunciado a sus emolumentos. Se trata de lo que se conoce en la práctica como los llamados salarios de $1. Pionero de esta práctica fue Lee Iacocca, a principios de la década de los 70 del siglo pasado, en la compañía Chrysler. Esta misma práctica fue asimismo adoptada por los presidentes ejecutivos de los grandes fabricantes de coches durante la Gran Recesión, General Motors, Chrysler y Ford, que prometieron pagar a sí mismo $1. Lo hizo igualmente el presidente de Citigroup, que recibió una retribución de $1 en 2009 y 2010, aunque posteriormente el banco le pagaría un paquete retributivo por un valor superior a $20 millones. Por eso este último caso creo que es un buen ejemplo de que el sacrificio de la gratuidad del cargo se compensa con otra clase de beneficios y al final no es tan gratuito. Un estudio reciente que estudia la compensación total de los 50 presidentes de compañías cotizadas estadounidenses que ganaron $1 o menos entre el año 1992 y 2005, ha puesto de manifiesto que compensaron lo que perdieron en sueldo a través de una retribución consistente en opciones sobre acciones, de manera que al final ganaban tanto como sus contrapartes. Junto a esta proporcionalidad de la retribución aparece el segundo criterio del principio de adecuación, que es el de la sostenibilidad. La segunda de las directrices del principio de adecuación de la remuneración de los administradores de la sociedad cotizada establece que la retribución debe estar orientada a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad. Se trata de un principio recurrente de gobierno corporativo que se vincula desde los primeros códigos a la preferencia por favorecer los componentes variables en los paquetes retributivos de los consejeros ejecutivos. La razón detrás de esta preferencia por la retribución variable es que se dice que fomenta la creación de valor para el accionista, argumento que asimismo tampoco ha estado exento de controversia. De ahí que en la actualidad el criterio de sostenibilidad se oriente fundamentalmente a garantizar la vinculación de la retribución con los resultados de la empresa, el llamado
pay for performance, lo que no significa una derogación del clásico principio del shareholder value, cuya vigencia se mantiene, pero, ojo, matizado por el largo plazo. Cosa distinta es que esa sostenibilidad se consiga en toda su amplitud. La CNMV considera que la vinculación de la retribución con los resultados de la sociedad y el rendimiento del consejero no acaba reflejándose con la deseable claridad, según se desprende de los informes anuales de retribuciones de las sociedades cotizadas. Por este motivo, la política de remuneraciones incluye determinadas cautelas que aspiran a garantizar esa sostenibilidad. Y en ese ámbito se sitúa la recomendación 64ª, recientemente modificada, en la que se sitúa el título de este panel. Esta recomendación relativa a las indemnizaciones por cese busca que los pagos por resolución del contrato de consejero no superen el importe equivalente a 2 años de la retribución total anual, ni se abonen hasta que se haya podido comprobar que el consejero ha cumplido con los criterios establecidos para su percepción. Se trata, en definitiva, de evitar que las indemnizaciones por finalización del cargo, los llamados golden parachute, terminen recompensando la mala gestión de sus preceptores. Por último, el segundo principio, junto a la adecuación, es el de transparencia, que por el contrario fue el primero en llegar a las disposiciones de buen gobierno y a los textos legales, imponiendo unos deberes de información que tienen por objeto reforzar la transparencia de las retribuciones frente a la tradicional opacidad de unos paquetes retributivos cada vez más complejos, sofisticados y de importe difícilmente cuantificable, especialmente en el caso de los consejeros ejecutivos. Como es conocido, la mejor materialización de ese deber de transparencia se sitúa en la obligación Quedan 3 minutos. Un informe anual de retribuciones ex artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital. También en curso en el actual proceso de reforma legal que parece oportuna, dado que a pesar de la amplitud y detalle de la información requerida, el seguimiento de los informes anuales de retribuciones viene poniendo de manifiesto ciertas deficiencias en su complementación. En definitiva, y en conclusión, en todo caso, como creo que la reforma legal ya se aparta del contenido de objeto de mi intervención, que ya me han dado un aviso como a los toreros en las plazas de toros y que ya ha terminado el tiempo de la misma, o casi está a punto de concluir, no me cabe más que terminar, no sin antes agradecerles nuevamente su paciencia y atención.